Buenas tardes, chicos. Vamos a la clase de historia del día de hoy. Con el tema grupos sociales de Atenas. Entonces, ahorita vamos a trabajar. La anterior clase trabajamos Atenas y Esparta, ¿no es cierto? Las polis griegas. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar la sociedad, la estructura sociopolítica de estas dos polis importantes. Entonces, aquí tenemos la pirámide social de Atenas. De Atenas primero vamos a trabajar, ¿no? Entonces tenemos los ciudadanos que estaban sobre la pirámide. Ustedes saben que una pirámide social siempre se organiza según la jerarquía, ¿no es cierto? La jerarquía, es decir, el sitio de importancia. Primero estaban los ciudadanos, segundo lugar, mujeres y niños con derechos limitados, tercero, metecos o extranjeros, y cuarto, los esclavos. Tenemos en 2 diapositivas. Ya. Entonces vamos a ver primero los ciudadanos. Los ciudadanos eran hijos de padre y madre atenienses. Eran los propietarios de tierras y el único grupo social con derechos políticos. Tenían el deber de pelear en las guerras. Entonces, para ser ciudadanos, de la misma forma, mire, tenían que cumplir ciertas características, ¿no es cierto? Debían ser hijos de atenienses, debían también ser propietarios de tierras, es decir, debían tener un tipo de poder económico, ¿no? Y eran también solamente varones, ¿no? Tenían el deber de pelear en las guerras. Luego siguen las mujeres y niños. Las mujeres y los niños no participaban en la guerra ni tenían derechos políticos. Entonces, mire, en esta sociedad ateniense, para ser, los ciudadanos eran generalmente hombres, como está aquí la imagen, ¿no? Y las mujeres eran relegadas a un plano más abajo de esta clase, ¿no? Eran ciudadanos, pero no podían participar en la guerra ni tenían tampoco derechos políticos. Ahora, en la siguiente clase estaban los metecos o extranjeros. Los extranjeros o metecos generalmente eran artesanos y comerciantes sin derecho a intervenir en el gobierno de la polis, pero en el caso de guerra tenían la obligación de luchar para defender. Sí, entonces esta clase social dice que eran artesanos y comerciantes, ¿no? En diferentes ocupaciones, pero no tenían derechos políticos. Sin embargo, si es que existiera alguna guerra, dice, tenían la obligación de participar en ella. ¿Sí? Y vamos con la siguiente clase social, que estaba en el último, en la base, ¿no? De esta pirámide social, que eran los esclavos y constituían el grupo más numeroso. Eran prisioneros de guerra e hijos de esclavos. No tenían ningún derecho y trabajaban duramente para los grandes propietarios agrícolas y para el ejército. Sí, entonces en el último estaban los esclavos y como les digo, eran prisioneros de guerra e hijos de esclavos, ¿no? Esta parte de la población estaba al final de la pirámide social de Atenas, de la polis Atenas. Estamos bien. Ahora vamos a ver la oligarquía espartana. Esparta estaba situada en la península del Peloponeso. Era una polis formada por 5 aldeas y carecía de murallas. La base económica de Esparta era la tierra, que se repartía en lotes, aunque pertenecía al Estado. Esta medida fue tomada al igual que la de acuñar monedas de hierro, para que no hubiesen grandes diferencias de riqueza. Y entonces estas eran unas características de la sociedad espartana, ¿no?
El sistema político de la oligarquía. A pesar de tener dos reyes de arquía, el sistema de gobierno espartano fue la oligarquía. En este sistema político, el poder estaba en manos de unos pocos, generalmente una familia o de un grupo de personas pertenecientes al mismo estrato social. La oligarquía, mire chicos, esa palabra la escuchan quizás hasta la actualidad, ¿no es cierto? Escuchamos la oligarquía por aquí, que la oligarquía quiere esto, la oligarquía, pero sin embargo no entendemos a qué se refiere esa palabra. Mire, en la oligarquía a la que nos referimos no es más que un grupo de personas que concentran el poder económico y no solo el poder económico, también tienen en sus manos el poder político, ¿sí? Y generalmente siempre están buscando beneficiarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, esta oligarquía, mire, ¿desde cuándo viene este término? Y con casi las mismas características. En la actualidad, de igual forma, la utilizamos, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a que, por ejemplo, la corrupción que está tan de moda ahorita en nuestro país y también casi en todo el mundo, ¿no? Y de esta forma, miren, nos referimos a estos grupos de poder que manejan las cosas de una manera no, ¿cómo les puedo decir? No correcta, ¿no? De una manera incorrecta, ¿ya? Están inmersos muchísimo en lo que es la corrupción. Entonces, de la misma forma, en esta parte nos dice, mire, que la oligarquía generalmente era una familia o un grupo de personas pertenecientes a un mismo estrato social. Entonces, como les digo, tenían un mismo poder económico y también abarcaban el poder político. Dice, la oligarquía es la degeneración de la aristocracia. La aristocracia también es el sistema de gobierno de unos pocos, pero en vez de pertenecer a un mismo grupo social, tienen en común ser los mejores preparados, aristos, para gobernar, los mejores educados. Sin embargo, en la antigua Grecia, las aristocracias, perdón, dejaron de atender a este criterio y empezaron a perpetuarse por lazos sanguíneos. Sí, entonces aquí miren, nos está hablando de la oligarquía, pero que es la degeneración de la aristocracia, dice. Entonces la oligarquía nos hablaba de que era un grupo de personas que tenían un poder económico y también social, ¿no es cierto? Y aquí ya nos está hablando también de que este grupo de personas estaba buscando sus propios beneficios y perpetuarse en el poder. ¿Mediante qué nos dice aquí? Mediante lazos sanguíneos. Esto sucedía mucho en la monarquía, ¿no es cierto? Actualmente, de la misma forma, algunos países mantienen este sistema de gobierno que es la monarquía. Usted conoce, chicos, que la monarquía es aquel sistema de gobierno donde está encabezando un rey, ¿no es cierto? Y este rey, este sistema de monarquía es el que seguía esta lazo sanguíneo para perpetuarse en el poder, ¿no es cierto? Generalmente los reyes tenían un hijo varón y ese hijo varón iba a ser el siguiente rey y así sucesivamente, todo quedaba en familia, ¿no es cierto? De esa forma, mire, sucedía en Grecia, nos dice que esta monarquía empezó a perpetuarse ya por lazos sanguíneos, ¿sí? Esto era el caso de Grecia. Ahora dice, en el caso de Esparta, también llamada Lacedemonia, el gobierno estaba en manos de la clase guerrera, inclusive los reyes eran guerreros. De ahí que se considera una oligarquía y no una aristocracia. Sí, entonces, esos chicos, generalmente, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero a mí me gusta relacionarles así con las películas o con los juegos a veces porque ustedes manejan mucho eso, ¿no? En el caso de la película 300, ahí se puede observar
y tiene relación con este tema, ¿no es cierto? Porque es Esparta, ¿sí? Donde se puede observar que el que estaba gobernando, como quien dice, ¿no es cierto? Era también el que dirigía el ejército, ¿sí? Entonces, como nos dice aquí, en el caso de Esparta, no era una aristocracia. ¿Por qué? Porque era más un pueblo guerrero, ¿sí? Y inclusive el que gobernaba estaba encabezando a los guerreros, ¿sí? Entonces aquí nos dice, por eso se considera una oligarquía y no una aristocracia. La aristocracia, en cambio, cuando ustedes han observado en un documental, en una película, que el rey sale a luchar en el campo con los guerreros, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la aristocracia es cuando está manejando el rey y la oligarquía la llamaron cuando estaba encabezando o estaban gobernados por también el que encabezaba el ejército, ¿no? Ya, aquí tenemos un cuadro donde está la organización sociopolítica de Esparta. Entonces tenemos 2 reyes, ejército, 5 éforos y gerousia, consejo de ancianos. Nos dice espartanos, ciudadanos con derechos plenos, forman la apelia o asamblea popular. Periecos sometidos por Esparta con derechos restringidos. Y lotas, esclavos sin ningún derecho. Sí, ya chicos, ese es un pequeño cuadrito para que ustedes se guíen. Vamos a ver la sociedad espartana, cómo estaba estructurada. Nos dice que a la cabeza estaban los espartiatas. Los espartiatas eran hijos de madre y padre de origen dorio. Eran educados severamente por el Estado para la guerra. Se dedicaban al gobierno, a los ejercicios corporales y controlaban los lotes de tierra. Eran los únicos que tenían derechos políticos. Luego estaban espartiatas. De la misma forma como ustedes pueden observar, estamos trabajando en una pirámide, ¿no es cierto? Generalmente las clases sociales se trabajan así en una pirámide. Bueno, vamos con espartiatas, con derechos limitados, mujeres y niños. Las mujeres espartiatas tenían más libertad, mayor autonomía y capacidad de decisión que en el resto de las polis griegas. Los niños también tenían derechos. Entonces, si observamos alguna diferencia, ¿no es cierto? En Atenas las mujeres estaban, no tenían derechos políticos. En cambio aquí sí las mujeres eran ya tomadas más en cuenta, tenían más autonomía, tenían una capacidad de decisión y los niños también tenían derechos, ¿sí? Entonces vamos con los periecos. Aquí seguimos el orden, ¿no? Periecos estaban abajo de los espartiatas mujeres y los periecos nos dice también conocidos como laconios, eran los descendientes de los habitantes originarios conquistados por los dorios. Se dedicaban a la agricultura, artesanía y comercio, pagaban impuestos a los espartiatas y no tenían plenos derechos políticos, pero sí la obligación de asistir a la guerra. Miren, esta parte, por ejemplo, también se relaciona con, con Atenas, ¿no? En Atenas también existía esta clase social, que era la clase social artesana, la que manejaba diferentes negocios, ¿sí? Que no tenían derechos políticos, pero sí la obligación de ir a la guerra. Y hay una diferencia, que esta clase social, los periecos en Esparta, sí pagaban impuestos, ¿sí? Vamos con la siguiente y la última clase social, que eran los ilotas. Constituían el grupo más numeroso, eran esclavos, propiedad del Estado, perdón, eran esclavos, propiedad del Estado que trabajaban en el campo del espartiata al que eran asignados, no tenían derechos políticos. Y entonces, mire, de la misma forma, esta clase social también se parece a la de Atenas, ¿no es cierto? Porque al final estaban los esclavos, aquí se llamaban los ilotas,
¿sí? Y también era la población de esclavos que trabajaban las tierras de los espartiata, ¿no? De la clase social alta y tampoco tenían derechos políticos. Entonces, mire, a muchas relaciones, muchas cosas que están iguales y otras cosas que se diferencian, ¿sí? Esto también tiene que ver mucho con el deber que les envié, ya que les envié a hacer un cuadro comparativo, entonces más o menos vayan fijándose, chicos, para que ustedes puedan realizar bien su tarea, ¿no? Entonces, eso es el tema del día de hoy y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Gracias, chicos.